Buenas tardes o buenos días. Bien, muchos de ustedes ya me conocen. Yo soy Verónica Fernández y pensamos para hoy una clase muy puntual sobre lo que es la transferencia y lo que es la supervisión. Desde Sigmund Freud, él hablaba sobre este concepto, sobre esta palabrita, y él la remitía al vínculo que había entre el médico o el psicoanalista y el paciente, y hacía hincapié en esta relación amor-odio que muchas veces afloraba en el tratamiento. Básicamente podríamos arribar a que la estructura de la transferencia es la estructura de una relación intersubjetiva, es decir, entre el sujeto del acompañante o el sujeto del analista y el sujeto paciente. Hay un largo recorrido a partir de lo que propone Freud que realiza Jacques Lacan. Él durante muchos años trabaja sobre esta temática para llegar a concluir en que si bien la transferencia suele mostrarse o aparecer con esta apariencia del amor, principalmente tiene que ver con el amor al saber, ¿sí? Es decir que recién en el año 1964 es donde Jacques Lacan articula el concepto de transferencia con el de sujeto supuesto saber, que por lo general lo escribe con la S mayúscula, la S chiquita y la S otra vez mayúscula. En tanto, para él, la transferencia consiste en que el paciente o el acompañado le atribuye al acompañante o al analista el saber, ¿sí? Yo tengo que hacer la aclaración de que este es un concepto meramente del campo del psicoanálisis, por lo tanto, es muy posible que todos los textos que ustedes encuentren a veces habla del psicoanalista o habla del analista y en realidad nosotros hemos comprobado una y mil veces que es el mismo vínculo que se instala en el acompañamiento terapéutico. Por eso cuando ustedes lean analista o lean psicoanalista, lean acompañante terapéutico, porque el concepto teórico es el mismo. Entonces, así como para el psicoanálisis la transferencia tiene que ver con un vínculo de confianza, con un vínculo estable, con un vínculo de suposición, ahí donde el paciente le supone un saber al acompañante, en el caso del psicoanálisis al analista, también es una condición para la cura o para el sostenimiento del tratamiento en el acompañamiento terapéutico. Es decir, que la transferencia es una condición, tanto para el psicoanalista, para sostener la cura de los pacientes que analiza, como para el acompañante terapéutico, para que ese vínculo que sostenga con su acompañado llegue a ser terapéutico. Hay una particularidad también, tanto para el psicoanalista como para el acompañante terapéutico, y es que cuando los acompañantes trabajamos con niños o trabajamos con adolescentes, necesitamos
hacer también transferencia con los papás, ¿sí? Cuando el acompañante trabaja inserto en el ámbito de la escuela o en la casa de familia de un niño o de un adolescente que aún depende de sus progenitores, es necesario que el acompañante pueda generar este vínculo de supuesto saber, poder alojar ese malestar que esta familia traiga para poder convertir este vínculo en una transferencia positiva y que va a decantar en que el tratamiento sea posible. Para mí, y creo que también, bueno, esto lo saco de Freud, la transferencia no es un concepto exclusivo del psicoanálisis, ¿sí? Seguramente el psicoanalista hace otras cosas con este vínculo y con este afecto que se genera en el tratamiento. Pero si ustedes se ponen a pensar a qué médico van, a qué oculista, a qué cardiólogo, a qué traumatólogo, nunca uno va a un médico por azar, porque le queda cerca o porque fue el primero que encontró. Por lo general, nosotros necesitamos tener una referencia, ¿sí? Entonces le preguntamos o a un amigo, o a una vecina, o a mi cuñada, o a alguien de la familia, alguien de mi confianza, alguien a quien yo le otorgue saber, ¿sí? Aunque sea empleada de comercio, pero me habla con certeza de que el traumatólogo al que fue un encantador porque le supo diagnosticar. Entonces, yo ya voy a ese traumatólogo que mi amiga, que es empleada de comercio, me dijo. Entonces ya yo en cierto modo le transferí saber a mi amiga, porque ella me habló con certeza de ese traumatólogo. Yo busco ese dato del traumatólogo, voy a hacer la consulta, ya con un atisbo de transferencia, porque yo ya algo de saber le otorgo, porque sé que a mi amiga la atendió con mucha profesionalidad. Entonces, concreto la consulta y pueden pasar varias cosas. La primera es que de verdad se instale la transferencia porque me atiende bien, porque me hace un dibujito de lo que genera mi dolor, porque me da posibles tratamientos, porque me puede predecir cuánto tiempo voy a tardar en disminuir el dolor y qué tengo que hacer si pasa tal o cual cosa. Es decir, yo compruebo que ese señor sabe lo que a mí me pasa, con lo cual se instala esa transferencia positiva. Por supuesto que esa transferencia que se instala después se deberá mantener. Si cuando él me vuelve a citar a los 20 días, yo vuelvo a ir y por alguna razón me hace esperar 1 hora y media en el consultorio, en la sala de espera, y cuando yo entro a la consulta, no me reconoce, no sabe quién soy, no sabe a qué voy, no se acuerda de mi dolencia, es muy probable que yo me desilusione. Y entonces diga, este médico es un desastre porque no se acordaba de todo lo que me dijo que tenía que hacer y que yo hice. ¿Me siguen? Es decir, la transferencia no solo que se tiene que instalar, sino que después uno tiene que poder sostenerla. Así como en el primer encuentro del ejemplo que acabamos de inventar, este traumatólogo a mí me convence de que de verdad es espectacular como profesional, también podría pasar que en el primer encuentro me haga esperar 1 hora y media y que me despache, que ni me mire la cara cuando me habla, ni me pregunte cómo es mi rutina, cómo empezó el dolor, o sea, me receta. Con lo cual yo voy a volver a hablar con mi amiga para decirle, la verdad es que el médico que me recomendaste, a vos te funcionará,
para mí un desastre, ni me revisó, ni me tocó, Entonces, la transferencia tiene que ver con un vínculo intersubjetivo porque solo se instala entre un sujeto y en otro, uno y otro, el doctor y yo, el analista y su paciente, el acompañante terapéutico y su acompañado. Les decía hoy que en el caso de pacientes niños o pacientes adolescentes, no solo el acompañante tiene que poder pararse y ostentar el lugar de saber, de supuesto saber, sino que también lo tenemos que hacer con la familia de ese niño o de ese paciente adolescente que yo voy a acompañar. ¿Por qué? Y porque ningún padre, ninguna madre confiaría en alguien que no le genera transferencia, o porque es impuntual, o porque se presenta desprolijo, o porque tiene malos modos, o porque tiene cara de enojado, o porque habla de su privacidad. A ver, esto es muy importante y toca la transferencia. Si yo estoy acompañando a alguien y logré que la transferencia se instale y de pronto salgo mal en un parcial, yo no puedo ir a hablar con esa familia llorando porque desaprobé un parcial, llorando porque me peleé con mi novio, llorando porque perdí el celular, porque tiene que ver con algo del orden de lo privado. Entonces, para que la transferencia se instale, tenemos que adquirir una posición de lejanía, cercanía, en virtud del tiempo del tratamiento en el que estamos. No será el mismo cuando recién empezamos el tratamiento que cuando hace 8 meses que estamos trabajando en esa familia, pudiendo separar lo que tiene que ver lo público con lo privado. Sí, podemos hablar del frío, del calor, del valor del dólar, de la lluvia, pero yo no le puedo hablar de lo que me pasó a mí en mi casa con mi mejor amiga, con mi novio, con mi materia. Entonces, la transferencia es el vínculo que el acompañante tiene que propender, tiene que generar con mucha cautela, ¿sí? No es la posición de está todo bien, hago todo lo que usted quiera, no pongo ningún encuadre, vengo a la hora que me diga, cobro lo que usted me pague. No es esa la posición que el acompañante tiene que tener. Cuando hablamos de sujeto, supuesto, saber, es que yo tengo que poder alojar el malestar de ese que viene con el problema o la problemática que tenga, poder alojar y hacerme cargo de esa preocupación, de ese sinsabor y sin saber que tienen, pudiendo tranquilizarlos, pudiendo explicarles que vamos a ir de a poco, que vamos a ir viendo, que nos vamos a ir conociendo, que yo voy a interactuar con el resto de los profesionales del equipo para ver por dónde arrancar, por dónde seguir, dónde frenar. Que por supuesto en el caso de los niños, frente a cualquier cuestión que a mí me preocupe como acompañante, yo se los voy a hacer saber porque ellos son los padres. Pero hay un aditivo que parece accesorio, pero que es esencial. Y es la S chiquitita, ¿sí? Sujeto, supuesto, saber. Esa S chiquitita está hablando de que yo como acompañante terapéutico tengo que tener claro que ese saber que ellos creen que yo tengo, yo tengo que saber que no lo tengo. Por eso es supuesto. No está mal que esa familia suponga que yo sé de qué modo voy a abordar la estrategia terapéutica
de su hijo o de su familiar. Lo que está mal es que yo me crea que sé. ¿Por qué? Yo acompañante no sé, por más que ya haya acompañado no sé cuántos pacientes con el mismo diagnóstico. Porque la transferencia tiene que ver con el saber inconsciente. Cuando hablamos de saber, de sujeto, supuesto, saber, ese saber tiene que ver con el saber inconsciente del que yo voy a acompañar. Que como todavía no lo estoy acompañando, no lo conozco, no sé, no es tan fácil arribar al inconsciente de alguien. Por lo tanto, yo tengo que estar muy advertida de que ese saber es supuesto. Entonces, cuando una familia me viene a mí a preguntar, bueno, y cuando haga berrinche, ¿vos qué vas a hacer? Yo quiero que mi nene agarre el lápiz así. ¿Vos cómo vas a hacer? Si fuéramos absolutamente francos, le debiéramos explicar a la gente que nosotros trabajamos con la singularidad, con la subjetividad, que nosotros no trabajamos nada más que con el consciente de el paciente, con lo que me dice, con lo que dice que quiere, que en el caso de los niños muchas veces es lo que él escucha de los padres que quieren para él. Entonces, si fuéramos absolutamente sinceros, le tendríamos que decir que no sabemos. No sabemos cómo vamos a hacer. Porque yo no sé cómo es el vínculo que yo voy a generar con ese niño. Si habla, si no habla, si juega, a qué le gusta, qué no, qué lo enoja, qué lo irrita. Cómo tramita su enojo, cómo muestra lo que le gusta, lo que disfruta, lo que lo relaja. Son muchas las cosas que el acompañante tiene que poder palpar, tiene que poder percibir, tiene que poder detectar para poder apostar a que esa transferencia se instale. Entonces yo no puedo engañar a la mamá, al papá y decirle dentro de 3 meses el nene agarra esto. Porque el nene no es un perrito al que tenemos que adiestrar, que sabemos, cuando hablamos de adiestramiento, que en tantas repeticiones, en tanto tiempo, se logra adquirir una conducta. Estamos hablando de un sujeto que si es niño o adolescente aún no tiene una estructura psíquica formada, que no conocemos y que más allá de que esa familia me lo describa detalle por detalle, no voy a poder saber, porque ese niño es percibido por sus padres del modo que ellos me lo describen. Pero el vínculo intersubjetivo, la transferencia que yo voy a lograr que se instale con ese niño, solo será entre él y yo. Por eso acá tengo que subrayar una frase porque es nodal, porque es esencial en el trabajo que el acompañante terapéutico hace. Y es el concepto de el secreto profesional. Algo de lo que seguramente muchas veces hemos hablado, seguramente en las primeras clases, cuando se trabajó los temas de las leyes y del código de ética, sobre el secreto profesional, seguramente se habló. Pero esta es la razón por la que somos tan insistentes con este tema. Si yo como acompañante terapéutica transgredo el secreto profesional, es muy grave, no solo porque interfiero en ese vínculo transferencial con mi acompañado, por lo tanto, ese acompañado no va a confiar en mí
interrumpo la transferencia, con lo cual probablemente se interrumpa el tratamiento, sino que además estoy haciendo obstáculo a que ese acompañado mío pueda hacer transferencia en un futuro con otro acompañante. Por eso es tan grave. Por eso no hay que tentarse con decir cosas que forman parte del vínculo entre el acompañado y yo. Suelo usar un ejemplo que espero no repetirlo, porque cuando uno habla de secreto profesional, por lo general, los acompañantes suponen que es algo que es súper secreto. Algo que a mí el paciente me dijo que no se puede saber porque da vergüenza o porque está mal o porque hizo algo que los padres le dijeron que no había que hacer. Y muchas veces se pierden de vista cosas que no son del orden de lo privado, que no están mal vistas. Por ejemplo, que mi acompañado hoy haya sido enviado a la bandera para despedir el día de jardín de infantes, le tocó por elección de los compañeros, de la seño, por orden alfabético, por como quieran, fue a la bandera. Es normal que mi acompañado esté muy contento y que yo esté fascinada porque él fue tratado como uno más y porque además estaba contento, porque además lo hizo bien. Entonces, cuando yo voy a la salida, a la puerta del jardín donde me encuentro con la mamá, podría pasar, si no estoy advertida, si no estoy en mi posición de acompañante, que le diga a la mamá, felicítelo a fulanito, fue la bandera. Eso es transgredir el secreto profesional. Porque si viene a mí ese niño no me dijo, esto es secreto, no se lo digas a mamá. Fue algo que pasó en la escuela, en el ámbito del jardín. Y la mamá se tiene que enterar porque su hijo se lo dice, no porque yo se lo digo. Y es importante, porque estos son detalles que así como yo le digo algo lindo a la mamá delante de mi acompañado, el niño incorpora el código de que yo acompañante le digo todo a la mamá. ¿Cómo va a confiar en mí si entonces yo me le adelanto y le digo cosas a la mamá que le debiera haber dicho él cuando él considere? Yo estoy segura que hay mamás que me están escuchando y si tienen hijos se van a acordar claramente cuando han ido ustedes a buscarlos al jardín, sobre todo las primeras veces, cuando uno tiene miedo que alguien los maltrate o que se sientan solos o que no se hagan amigos o que la seño no los cuide o que tengan ganas de ir al baño y que no se animen a pedir. Y entonces las mamás salen primero con el regalito, con la golosina, con la coca, con el heladito, con el modo de festejar que salió del jardín como si hubieran ido a no sé dónde. Pero después viene la tortura sistemática desde la puerta del jardín hasta la puerta de la casa y es, ¿y qué hicieron hoy? ¿Y a qué jugaron? ¿Y dónde te sentaste? ¿Y cuántas veces saliste al patio? ¿Y con quién jugaste cuando fuiste al patio? Y, es decir, las mamás quieren saber, quieren saber, quieren saber con todo su derecho de saber. Los niños que ya en esa edad están gestando su aparato psíquico no cuentan. No cuentan porque no quieren ponerse en el lugar de objeto. Miré este adorno porque es el que suelo usar, el que encastra perfectamente. Entonces, imagínense, la demanda de la mamá y el nene que le dice,
En la primera hora jugamos con témperas, después vino la portera y nos trajo leche, después a fulanito se le volcó la leche, así que menganito fue a buscar la rejilla para limpiar la mesa. O sea, claramente eso no pasa. Por suerte, los niños que se restan a contar todo es porque están formando su estructura psíquica y porque es sano que eso pase. Es sano que no se adapten perfectamente a lo que el otro les pide. El otro, la mamá, el papá, la seño, el propio acompañante. Entonces, vuelvo, el secreto profesional tiene que ver con cosas que no necesariamente son secretas, pero son cosas que pasan en el ámbito del acompañado y que si yo ubico como acompañante al acompañado en lugar de sujeto y le doy la posibilidad de que él elija si contar o no contar y cuándo contar, entonces estoy parada en el lugar de acompañante terapéutica que cree en el inconsciente de ese que estoy acompañando y no lo pongo en lugar de objeto. Si yo hablo por él, si yo explico por él, si yo contesto por él, entonces estoy trabajando como niñera o como cuidadora y no como acompañante terapéutica. Entonces, la transferencia tiene que ver con un vínculo que el acompañante genera, el acompañante se ofrece en ese lugar de saber, haciéndose cargo del malestar o de la inestabilidad, de la angustia, de la preocupación que tenga ese paciente o que tengan esos padres. Se instala en el lugar de supuesto saber, pero nunca se olvida que ese saber que ellos me suponen a mí, yo no lo tengo. Yo lo sabré en la medida, lo observaré en la medida que vaya trabajando y que vaya conociendo a ese niño, por ejemplo, que vamos a acompañar, y que con tiempo voy a descubrir que disfruta, que lo calma, que lo enoja, que no será por la vía de la conciencia que lo conozca. No es preguntándole, ¿vos estás enojado? ¿A vos no te gusta que te saquen los juguetes? ¿A vos no te gusta agarrar la virome como tu mamá quiere que la agarres? No va por la vía de la conciencia. Por eso es tan importante el concepto de inconsciente. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que permite que el acompañante ubique a su acompañado en un lugar distinto al que lo puede ubicar el médico, la mamá, la seño, la niñera, la abuela, porque eso es lo que hace que el acompañante le pueda ofrecer un lugar digno, porque es un lugar subjetivo, es un lugar revitalizante, ¿sí? En el artículo que yo suelo acompañar, con el que suelo acompañar esta clase, lo que hice fue remarcar, sobresaltar las letritas de los párrafos que son muy, muy importantes para que a ustedes les resulte más fácil la lectura. Y una de las cosas que digo en ese texto, que es un texto que presenté en algún congreso, no me acuerdo cuándo ni dónde, pero debe estar escrito en el mismo texto, digo que cuando la transferencia se logra, el acompañante terapéutico tiene vía libre para abrir nuevas oportunidades con su acompañado, relanzando el deseo. Con eso es con lo que el acompañante terapéutico trabaja.
especialmente pensando que el saber está en el inconsciente del sujeto. No es algo que yo sé porque viví, porque tengo experiencia, porque fui docente 30 años o porque hice un posgrado de no sé qué. El saber es del inconsciente del paciente. Entonces, como para cerrar tema transferencia, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con la oferta del acompañante. Es importante que se instale la transferencia y además después, como en el ejemplo del traumatólogo, deberemos sostenerla, ¿sí? Porque si yo genero un vínculo muy bueno y se instala la transferencia y yo me doy cuenta que la transferencia está, porque el paciente me escucha, me espera, comparte, me propone cosas, me cuenta cosas, a ese vínculo hay que sostenerlo, porque entonces yo, si me relajo, porque ya hace no sé cuántos meses que estoy trabajando y se han generado muchos cambios, muchos avances, pero me relajo y empiezo a llegar tarde y empiezo todo el tiempo a estar con el celular en la mano, a mirar los WhatsApp que me llegaron, falto y no aviso, le cambio los planes, todo lo que ustedes se imaginan que ustedes no quisieran que un profesional haga con ustedes, pues eso lastima la transferencia, incluyendo lo del secreto profesional, ¿sí? Entonces no es algo que se adquiere y ya está ganado, a eso hay que sostenerlo. En este texto que va a acompañar este video, además del concepto de transferencia, hablamos sobre la supervisión, porque también la supervisión es un concepto exclusivo del psicoanálisis, ¿sí? Si bien es una palabra muy común y que seguramente ustedes tienen alguna idea de lo que puede significar para otro ámbito. Yo siempre cuento acá la anécdota de hace muchos, muchos años cuando todavía no veía la movida de los celulares que hay hoy, que yo estaba atendiendo mi consultorio y el teléfono insistía, 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 y yo no atendía, no atendía. Cuando uno tiene un paciente no atiende el teléfono, hasta que en algún momento suena cuando yo estaba entre turno y atiendo y era un acompañante que estaba trabajando y me dice, ay, por fin que me atienden. No sé hace cuánto que estoy llamando. Pero ¿y vos qué necesitas? Y yo necesito que me vengan a supervisar, porque hace como 4 meses que estoy trabajando y nadie me vino a supervisar. Entonces a mí, cuento esto porque me acuerdo la imagen que se me vino de los chicos que trabajan reponiendo cosas en la cooperativa o en un supermercado y que siempre hay como un supervisor que verifica que estén bien ordenadas las mermeladas con los cafés, con el arroz. Si hay algo que sostenemos todo el tiempo, es que lo más digno que hay para un sujeto, para un acompañado, es que el acompañante lo ubique en lugar de sujeto. Ustedes imagínense estar trabajando con alguien en la casa o en la escuela y que aparezca un supervisor del acompañante terapéutico a ver el trabajo que están haciendo como si fuera el ingeniero que va a una obra para ver si la pared está derecha. Claramente es poner a ese acompañado en lugar de cosa, de chanchito de la India. Es lastimoso. Entonces, ¿por qué hablamos de la supervisión en psicoanálisis? Porque desde el inicio Freud propone que para que alguien se diga psicoanalista tiene que cumplir con el trípode freudiano, que está armado por 3 patas. El análisis propio, por eso siempre también es recomendable que uno pueda hacer terapia para poder trabajar como acompañante terapéutico. La formación constante
y la supervisión. La supervisión no como una instancia de control, ¿sí? La verdad es que es una palabra que confunde mucho, por eso nos interesa poder aclararlo en el contexto del curso del acompañante terapéutico. Para el acompañante terapéutico, la supervisión tiene la misma matriz que la supervisión en el psicoanálisis. Los psicoanalistas que hace décadas que estamos trabajando, no dejamos de supervisar porque creemos en el inconsciente y muchas cosas se nos juegan cosas con nuestros pacientes de las que uno no está advertido. Entonces, como apostamos a que el acompañante terapéutico tiene la misma matriz, es importante que el acompañante terapéutico regularmente, cada uno evaluará en función de mi experiencia, de cuánto hace que empecé el caso, de cuántos cambios hubieron, etcétera, 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 cada cuánto vamos a supervisar. Pero, sobre todo, cuando uno trabaja en escuelas, las escuelas exigen que haya una regularidad en la supervisión. Y muchas veces cuando trabajamos con obras sociales, hay muchas obras sociales que piden constancias de supervisión, a veces mensuales, a veces bimestrales, a veces trimestrales. Porque la supervisión es un espacio de formación, es un espacio de sostén para el profesional, no es un espacio evaluador. Ningún supervisor les va a decir estás haciendo todo mal, así no se hace. Un supervisor nos va a escuchar en un encuadre, en el contexto del consultorio donde hay privacidad, solo él y yo, y esto es en carácter de secreto profesional, donde yo voy a decir, a mí a veces me da ganas de matar a la madre, o de matar a la seño, o de matar al doctor porque no me escucha, yo le digo que hay que mejorar la medicación. Esto queda entre cuatro paredes. Entonces será el supervisor el que puede deslindar, bueno, dónde sí, dónde no, esto manejalo de tal modo, no te involucres con esto. El acompañante terapéutico sale de una supervisión enriquecido, sale aliviado, evacúa dudas, detecta avances y tal vez detecta retroceso. Pero esa es la razón por la que el acompañante tiene que supervisar, para no pisar el palito de la omnipotencia. Y entonces, porque hace 20 años que trabajo como acompañante, me creo que ya sé y me convertí en cuidador. Pero como hace 5 años que estoy trabajando con la familia me ama, sabe que soy buena gente, que no les voy a robar nada del alajero. Lo pongo a mi niño acompañado en lugar de objeto, pero no importa. Realmente, cuando no se supervisa, es muy difícil sostener la función del acompañante terapéutico. El acompañamiento terapéutico tiene que ver con un trabajo activo, permanente, de cambio todo el tiempo, porque somos seres vivos y porque nosotros también estamos atravesados por el inconsciente y entonces también podemos estar pasando un momento en el que no podemos funcionar como acompañantes. Cuando uno mira el reloj, cuando uno se angustia, cuando uno dice otra vez me toca ir, ahí hay que ir a supervisar, porque no somos infalibles, porque somos vulnerables, porque podemos estar pasando un momento con ese niño que nos está tocando algo del orden de lo subjetivo. Y es legítimo que ustedes se autoricen a preservarse, que se autoricen a dejar un acompañamiento terapéutico si detectan que ese acompañamiento les está haciendo mal o está estancado
O cambió el vínculo y ya no puedo ser objetiva, porque ya hace tanto que estoy que es como que soy de la familia. Si uno tiene un poquito de ética, esto se tiene que hacer. El espacio de la supervisión tiene que estar, pero tiene que estar porque uno decide cuándo, no porque alguien me obliga. Porque francamente, cuando uno va a demanda del otro, porque la obra social me exige, porque la escuela me lo exige, la verdad es que el acompañante siente que pierde el tiempo porque no está implicado en su práctica, porque no está implicado en su propio trabajo. No es lo mismo hacer un plan de trabajo, cumplir horario y cobrar que trabajar como acompañante terapéutico, donde estas tres cosas que les nombré recién están, pero no está el trabajo fino, no está el vínculo intersubjetivo, porque yo estoy como que está mi cuerpo, pero yo estoy con la cabeza en que tengo que... Acuérdense una de las primeras clases, cuando hablamos de las contraindicaciones para trabajar como acompañante terapéutico. Ahí donde uno tiene que poder correrse del lugar y que no siempre es frente a una situación límite, porque alguien se me murió o porque alguien está enfermo o porque yo estoy enferma. Puede ser porque estoy pasando algo maravilloso como puede ser un embarazo y tengo la libertad económica de disfrutar mi embarazo sin trabajar. Y entonces estoy todo el tiempo pensando en qué nombre le voy a poner, qué ropa le voy a comprar, qué cunita voy a hacer. No puedo ocuparme de mi acompañado si estoy ocupándome de mi futuro bebé. Claramente es legítimo que yo deje el trabajo, bien dejado, con aviso, con supervisión, con alguien que me reemplace, haciendo el ensamble como corresponde. Pero alguien puede estar contraindicado, no sé si es la palabra, para ejercer como acompañante terapéutico, no solo porque esté pasando una situación límite mala, también porque tengo la cabeza tomada por otra cosa y es legítimo que me autorice a dejarlo. Porque yo siempre digo que si hay algo que nunca jamás tiene que pasar es que el acompañante terapéutico pierda calidad de vida por ese trabajo. Y entonces el espacio de una supervisión será un espacio que me pueda sostener, que me pueda ayudar a decidir si sí o si no sigo y si sigo de qué modo. Es una instancia de observación para mi acompañamiento y para mí como acompañante. Es una instancia de aprendizaje, por eso es una instancia paga. Con honorarios, la asociación propone supervisiones con honorarios institucionales, pero es una instancia paga, porque cuando uno desea aprender, cuando uno desea implicarse en su acompañamiento terapéutico, tiene que pagar. Para que sea efectivo, tiene que haber un precio. Bien, no quería que mi clase fuera más de 40 a 45 minutos, porque dicen los que saben que los videos muy largos aburren, etc. Todo lo que estuvimos charlando recién está en el material bibliográfico que se llama Transferencia y Supervisión en el contexto del acompañamiento terapéutico. Por supuesto que quedo a disposición en un próximo encuentro en vivo para las preguntas o me lo pueden hacer como comentarios abajo de este video en la página en la que lo publiquemos. Espero que les haya sido claro. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo y será hasta la próxima.